alma eché a pedazos sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado. Le damos una vez más la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Busquen su Biblia, el Evangelio según Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo 35, 34 y 35. Lucas capítulo 23, versículo 34 y 35. Amén. Cuando lo encuentre, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Le damos reverencia poniéndonos de pie. Lo encontramos todos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cierre sus ojos. Amoroso y buen Dios que moras en lo alto de los cielos, Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por rescatarnos, por sacarnos, Señor, del hoyo, y por darnos, prometernos, Señor, vida eterna en Cristo Jesús. Señor, hemos venido aquí para celebrar tu resurrección. Gracias, Señor, porque esto es el cumplimiento del fundamento de nuestra fe, el cumplimiento de la profecía. Dios, tú eres nuestro Salvador. Dame esa unción de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, en esta tarde haga eco y se quede en nuestros corazones. Oramos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar asiento, hermanos. Have a seat. Hoy es día de resurrección. Es la culminación de la pasión de Cristo. Y el asunto es que para llegar a la resurrección no puedo pasar por alto lo que fue la pasión de Cristo. Para llegar a la resurrección necesitamos ir a la crucifixión, porque fue por medio de la crucifixión y de la muerte que Jesús venció. En estos momentos vemos un cuadro muy conmovedor. Nunca antes, jamás se había visto así, algo así en la historia de la humanidad. Un hombre crucificado con unos clavos en una cruz, siendo burla de miles y miles de gentes. Lo vemos sangrando, lo vemos retorciéndose en esa cruz de dolor. Lo vemos con una incomodidad espantosa. Lo vemos coronado de espinas clavada en su cabeza. Vemos su cuerpo que fue azotado con látigos que le abrieron la piel. Todo esto
esto le producía que su cuerpo poco a poco se empezara a desangrar. Y empezaba a botar sangre de la espalda, de las piernas, de su pecho, de los brazos, de todos lados. Debido a los azotes que le abrieron la piel. Todo esto le producía que su cuerpo fuera sangrando y le fuera debilitando su cuerpo. Un tormento muy espantoso. El Hijo de Dios, siendo la burla del mundo. Lo vemos aquí todo ensangrentado. Lo vemos con dolor. Lo vemos angustiado, afligido, pagando un precio muy alto, sellándolo con sangre, con tal de que usted y yo no fuéramos al infierno. Lo vemos aquí pagando un precio, sellándolo con sangre para darle a usted y a mí vida eterna que no merecemos. En este cuadro mismo vemos la actitud de la gente. Dice el versículo 35: y el pueblo estaba mirando lo que estaba pasando, estaba mirando lo que estaba sucediendo con un hombre inocente. Esto refleja la actitud del hombre. Algunos indiferentes. ¿Quién sabe quién será? Algunos sabían que era Jesucristo, que les había hecho milagros y que lo crucifiquen. Algunos todavía enojados, que lo castiguen. Algunos contentos, gozando de verlo como lo castigaban, de verlo a él sufrir. Algunos sintiendo lástima. Algunos sin saber qué hacer, sin saber qué decir, solamente mirando cómo lo castigaban. Tal vez unas cuantas personas estaban llorando y esa era su madre, María. Y es que esa es la actitud del ser humano ante el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa sigue siendo la misma actitud hoy en día acerca del Salvador del mundo. Una indiferencia. Dice que los gobernantes, ellos mismos se burlaban. Los soldados romanos burlándose de él, haciendo de las suyas, echando suertes ahí. ¿Quién se queda con la ropa de este culpable para ellos? En medio de todo ese sufrimiento, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si su boca abrió su boca, fue para decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, Señor. He aquí el gran y único modelo de amor, perdonando a sus ofensores, perdonando a sus agresores. El que ama desde el principio es capaz de amar hasta el final. Jesús los amó desde el principio y los amó hasta el final. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos sigue demostrando su amor día con día. Le sigue demostrando que lo ama, le sigue demostrando su amor, le sigue demostrando su misericordia. Hoy mismo le está demostrando Dios que le ama. El versículo 63 y 64 del capítulo 22 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús
Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús, dice, se burlaban de él y le golpeaban. ¡Paz! Lo golpeaban, lo aventaban, se escarnecían de él. Dice el versículo 64 que le vendaron los ojos para burlarse de él. Le vendaron los ojos y lo golpeaban y todavía le decían, a ver, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Burlándose. Esta semana, mientras yo oraba aquí por usted, mientras oraba por mi familia, mientras oraba por mí mismo, mientras oraba por la ciudad de Sherman y todo alrededor, mi alma delante de la presencia de Dios comienza a llorar con gemidos del alma, del corazón. Le decía yo al Señor, Señor, yo quiero servirte por el resto de mi vida. Le decía yo, Señor, yo quiero darte lo mejor de mí hoy, antes que esté más viejo. Yo quiero hoy, Señor, darte lo mejor. Estoy a punto de cumplir 50 años de edad, Señor, y yo quiero darte hoy, que todavía me siento fuerte. Yo quiero darte mi vida, yo quiero darte lo mejor. Seguí orando y a medida que yo oraba, el Señor me empieza a revelar lo mucho que me amaba y me llevaba al monte del Calvario, donde su Hijo Jesucristo fue crucificado. Y yo empiezo a ver todo lo que Él padeció por mí, por usted. Empiezo a ver lo que Jesús padeció. Le digo, Señor, todo lo diste por nosotros, Señor. Todo lo que te hicieron, Señor, por mi culpa. Todos estaban en contra tuya, Señor. Los gobernantes, los soldados, los líderes religiosos, la gente, los extranjeros, los de su mismo pueblo. Todos estaban en contra de ti, Señor. Te escarnecieron, te escupieron en la cara. Así sin misericordia te golpearon, te aventaron, te azotaron, se burlaban de ti. ¿Sabe que el Señor nunca abrió la boca para defenderse? Nunca abrió la boca para decirles ni una sola palabra de rencor o de venganza. Nunca abrió su boca. Nunca le contestó mal a nadie. Y por eso lo enjuiciaban. Nunca les pagó a nadie mal por mal. Le dije, Señor, si tú abriste tu boca, fue para perdonarlos por su pecado de ignorancia que estaban haciendo. Diciendo al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto sufrimiento, todo lo que te estaban haciendo sufrir, Señor, todo lo que te estaban haciendo, y todavía, Señor, te atreviste a decirle, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso es amor puro, eso es amor verdadero, eso es solamente lo puede hacer el amor de Dios. Aleluya. Le digo al Señor, Señor, yo no creo que yo pudiera haber hecho eso. Yo no pudiera haber hecho eso, Señor. Soy una persona que ama mucho a la gente, amo mucho a mi congregación, amo mucho a mis hermanos, amo mucho a la gente, los amo, sí. Pero yo no creo que hubiera podido soportar eso, Señor. A veces soy tan sensible. No soporto la humillación, no soporto el escarnio, no soporto la burla, las ofensas.
aunque muchas de esas cosas las hemos sufrido, Señor, y tú nos has levantado, pero tú los perdonaste, Señor. Tú los amaste hasta el último momento de tu vida, hasta el último respiro. Tú los amaste, Señor. Jesús te amó hasta el final. Jesús te sigue amando hasta el final de tu vida. Aún con todo lo que le hicieron, el Señor nunca, pero nunca, escuche, nunca cambió su actitud hacia sus agresores. Nunca cambió su actitud hacia sus ofensores. Aquellos que se burlaron de él, aquellos que le hicieron, le dijeron, le escupieron y lo pisoteaban y todo, nunca cambió su actitud. Nosotros apenas nos dicen algo y apenas nos hacen algo y queremos tomarlo en nuestras manos. Pero Jesús nunca cambió su actitud, nunca cambió su carácter, nunca les guardó rencor, nunca les dijo, nunca les deseó ningún mal, nunca dejó de retirarse de ellos. Al contrario, ahí estaba dándoles palabra, predicándoles amor. Nunca cambió su sentir. Nunca pensó en venganza, ni siquiera en justicia. Yo quiero que vaya a Isaías 53. Isaías, el Antiguo Testamento. La profecía dada cientos de años atrás de lo que iba a pasar con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca ni para quejarse. No abrió su boca para desearles un mal a sus agresores. Usted puede estudiar todo el pasaje de Isaías 53. Jesús, después de haber sido azotado, donde perdió tanta sangre, porque usted sabe que cuando usted está herido y está sangrando, eso lo debilita a usted, lo pone débil. Con todo eso lo obligan a cargar una pesada cruz de madera. No sé por qué tantos metros, qué tantas millas, yo no sé qué tanto, no me puse a investigar eso. Pero sangrando, debilitado, su cuerpo lo obligan a cargar una pesada cruz, porque así era la ley romana. Luego toman 3 grandes clavos, escuchen, hermano, 3 grandes clavos de fierro. Estos soldados romanos, y sin ninguna piedad alguna, lo acuestan en la cruz, le ponen un clavo en la mano y lo clavan, le ponen el otro clavo en la otra mano, lo clavan, le ponen uno en medio de los pies y lo clavan sin misericordia. El Señor Jesús ni siquiera abrió su boca. El Señor Jesús nunca se defendió, no trató ni siquiera nunca de escaparse, de huir, de salírseles, de escabullírseles.
Nadie hacía nada. Nadie podía hacer nada. Así tenía que ser. Así tenía que pasar. Nadie podía hacer nada. Nadie se atrevió a meter sus manos por él. El único que podía hacerlo mejor prefirió lavarse las manos. El gobernador de aquel entonces de Roma, llamado Poncio Pilato. Pero es que ni él debía hacer nada de acuerdo a la profecía. Nadie podía hacer nada. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir de esa manera, tenía que sufrir de esa manera. Todo lo hizo por usted, todo lo hizo por mí. Crucificó ahí su cuerpo por 6 horas, colgando su cuerpo con clavos, todo herido, todo ensangrentado. Le dije: Señor, ¿cómo pudiste hacer eso? Yo no hubiera aguantado ahí ni media hora, ni 15 minutos. No hubiera aguantado ahí la cruz colgando. No hubiera aguantado, no hubiera podido. Sin embargo, Jesús crucificó ahí su cuerpo. Y nosotros a veces no podemos crucificar los deseos de la carne, siendo que Jesús crucificó ahí su vida. Nosotros debemos de crucificar al menos nuestros deseos de la carne allí en la cruz. Aleluya. A veces no nos atrevemos ni siquiera a darle el diezmo. A veces no nos atrevemos ni siquiera a darle a Él como una muestra de adoración, como una muestra de fe. No queremos darle los diezmos. Sacamos tantos argumentos, que la ley, que la gracia, que la interpretación, que el antiguo pacto, que el nuevo pacto, que los sacerdotes, que los levitas, que los apóstoles, que no me alcanza, que son abusivos. Cuando Jesús lo dio todo por usted y por mí, aleluya. Jesús entregó todo por ti, entregó todo por mí. Y a veces no queremos ni siquiera rendirnos por 15 minutos para orar. 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. ¿Usted cree que Jesús no pensó en usted cuando Él estaba en la cruz? Claro que pensaba en usted. Dios lo conoce por nombre. Dios sabía que Emeterio Gómez iba a nacer el año de 1966, el 10 de febrero. Dios pensó en mí. Dios pensó en usted. ¿Usted cree que Dios no lo conoce? Pues Dios lo conoce mejor que ni usted mismo, porque dice que aún tiene sus cabellos toditos contados. Y si usted va al baño y se le caen ahí un montón de cabellos, ahí el Señor se los descuenta. Jesús está sellando un nuevo pacto con sangre para que usted y yo fuéramos beneficiados. Isaías 53, capítulo 10 al 12 dice: con todo eso, Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Wow. Eso es uno de los beneficios. Expiación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? El perdón de nuestros pecados. Sigue diciendo el pasaje: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjese, cuando él sufre, cuando él es afligido, hay fruto espiritual. Cuando usted, su carne es afligida, hay fruto espiritual. Cuando usted aflige la carne para darle lugar al espíritu, usted ya empieza a llevar fruto espiritual. Eso hay que procesarlo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, versículo 11, y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Es otro de los beneficios, seremos justificados, nuestros pecados van a ser justificados por causa de Cristo. Pero dice el versículo, mi siervo justificará a muchos. No a todos, porque no todos le reciben. Hay gente que se rebela, hay gente que no quiere nada con Cristo. Y llegará y llevará las iniquidades de ellos, los pecados, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cuando contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por usted y por mí. Por eso la oración que pronuncia en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, alcanza el perdón para nosotros. De esa manera Jesús murió en la cruz por los pecadores, derramando su vida. De esa manera Jesús venció. Wow. ¿Sabe cómo venció Jesús? Muriendo, sufriendo. Así venció. Jesús venció sufriendo por usted. Jesús venció sufriendo en la carne. Venció sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, siendo obediente hasta la muerte a la muerte de cruz. Venció siendo obediente hasta el final. Así venció Jesús. Yo no sé cómo responde usted a ese amor tan grande de Dios. ¿Cómo lo que le corresponde a usted a Dios hoy? ¿Qué está dispuesto a crucificar? ¿Qué está dispuesto a darle a Dios? ¿Hasta dónde está dispuesto a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto a perdonar? ¿Hasta dónde está dispuesto a pagar el precio? ¿Hasta dónde llega su fe? ¿Hasta dónde llega su amor por Dios? ¿Hasta dónde llega su amor por la iglesia del Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto de su vida está dispuesto a cargar su cruz? ¿Hasta dónde está dispuesto a sufrir ahora usted por Cristo Jesús? Yo le invito a ponerse de pie por un momento.